y hoy estaremos dando comienzo al libro o más bien la carta, una de las cartas más proféticas del Nuevo Testamento, la carta que Pablo le escribió a los hebreos. O sea, vamos a empezar a conocer aquí profundidades grandísimas, porque recuerden que estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos para personas que ya poseían la sabiduría de nuestro Padre Celestial, el entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? De su Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y que estaban siendo aconsejados por estas cartas en este Nuevo Testamento para que mantuvieran eso que ya poseían, esa sabiduría en su interior, esa salvación del Mesías en su interior, ese Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría. So, por eso nosotros, si no entendemos lo que está al principio, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, más los libros de los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Baruch, Esdras, todos esos profetas. Y también cómo nosotros vamos a poder entender escrituras que nos entregaron al final, ¿verdad? Si no entendíamos a quiénes estaban dirigidas. Y ayer más bien me preguntaron algo como que, no, pero es que esta persona es cristiana, aunque se comporte así, pero ella es cristiana. Y yo acá, lo que pasa es que las personas no hemos aprendido todavía lo que significa ser un cristiano. El cristianismo, ¿verdad? O la interpretación humana de lo que es el cristianismo nos ha hecho creer que el cristiano es el que cree en Jesús y se acabó, como su Salvador. Pero, o como el Mesías, o como lo quieran pintar. Pero realmente el cristiano es un pequeño Cristo. Es un Cristo en miniatura, como uno dice, ¿verdad? Otra réplica más. ¿Y qué es Cristo? Pues Cristo es el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es una plenitud de espíritu, es un fuego consumidor, es una luz que no se puede mirar como así como el sol, que intentamos mirarlo, pero imposible que podamos mirar hacia el sol. Pues algo así es esa plenitud de espíritus que representa a nuestro Padre Celestial. Y su Hijo amado es el espíritu de sabiduría que nace de esa plenitud de fuego celestial, así de espíritu completo. Y aunque esa plenitud también estaba en el Hijo amado, ¿verdad? Porque vemos en Isaías del 11, del 1 al 5, que esa plenitud, esos 7 espíritus del Padre habitaban dentro del Mesías. Pero ¿qué pasa? Ese espíritu de sabiduría fue la luz que él creó el primer día de la creación. Por ende, eso es lo que hace falta para que todo nazca, ¿verdad? Todo estaba en tinieblas, todo estaba en desorden, en desobediencia y en ignorancia. En ignorancia me refiero al desconocimiento de la palabra del Padre. Y el Padre dice, no, esto está feo aquí. Déjame traer que la sabiduría, la luz, la vida eterna. Y ahí es que nace nuestro Mesías, ¿verdad? Ese Hijo amado de nuestro Padre Celestial que se convierte en hermano nuestro tan pronto nosotros recibimos ese espíritu y nos aseguramos que somos hijos amados del Padre también. ¿Y qué pasa? Esa luz, esa vida, esa sabiduría, esa... ¿qué más se le llama? Porque en la Biblia cada vez que vemos palabras como vida, como luz, como gracia, resplandor de la gloria del Padre, todo es sal, todas esas palabras se refieren a la sabiduría del Padre. Y esa sabiduría del Padre solo nace, no por el mucho conocimiento, como aquí se creen en la teología y en el judaísmo y en el yo no sé cuántos ismos existen, sino por la entrega nuestra de corazón a conocer la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y a obedecer lo que está escrito con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es bien difícil recibir ese espíritu que es nuestra propia salvación. Y eso es lo que en cada libro del Nuevo Testamento se basa, en cómo mantener ese espíritu dentro de nosotros, ya que lo hemos adquirido, o personas que ya habían adquirido. Porque esto es como un proceso del cual no podemos fallar. Y en el proceso van a venir 1000 tentaciones, 1000 contratiempos, 1000 maneras de nosotros caer para eso mismo, para que nosotros nos desraiguemos o nos descarrilemos de lo que es el proceso de la salvación. Y por eso estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos para estas personas
que han poseído ya ese espíritu en su interior. Vamos a empezar con el libro de Hebreos hoy, que yo me emociono porque ustedes, lo que le estaba comentando del cristiano, ese pequeño Cristo, ese cristiano representa un pequeño Cristo. Y si Cristo es el espíritu de sabiduría y es imagen y semejanza del Padre Celestial, ¿por qué? Porque lleva la sabiduría y el entendimiento del Padre. Eso es el verdadero israelita. El verdadero Israel, el que nace de corazón, el que nació engendrado por el espíritu de sabiduría, no el que representa un país. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos convertimos en eso, entonces nos podemos llamar cristianos. No es el que cree en Jesús y se sienta ahí en el banquito de la iglesia esperando el rapto, sin entendimiento alguno, sin sabiduría del Padre. Es el que realmente representa al Padre aquí en la tierra, con su sabiduría y su entendimiento. Eso es un verdadero cristiano, un verdadero mesiánico, o bueno, lo hemos llamado como Mesías, un Mesías pequeño, es un mesiánico, un cristiano, un Cristo pequeño. Eso es lo que representa. Un anticristo, antimesías, es un antisabiduría, anti-Torah, antimandamientos del Padre. Estamos en una o en la otra. No podemos estar en in-between, ¿verdad? Entre medio. Pero vamos a empezar a traer a papá aquí, que sea él quien nos vaya dirigiendo hoy a leer este libro, a ver hasta dónde llegamos. Son 13 capítulos, vamos a ver cómo llegamos hoy. Así que Padre amado, gracias por este espacio que me has permitido tener para mis hermanos, Padre, para que así mismito tú que los estás llamando poco a poco, para recibir estas palabras como semillas en su interior, quedando sembradas, Padre. Tú conoces cada uno de sus corazones, tú conoces qué tipo de terreno tienen en cada corazón, Padre. Eres tú quien los está sanando, quien los está limpiando, quien los está llamando a tu hogar nuevamente, Padre, a tu Torah, a ese primer amor, Padre, a la obediencia de tus mandamientos, Padre, como tú siempre quisiste, que tu pueblo amado, tus hijos amados fueran esos que comprendieran tu verdad, tus escrituras, Padre, tu palabra celestial. Gracias, Padre. En este momento te doy por escogerme como instrumento para servirte a ti, pero a la misma vez para entregar a mis hermanos tu salvación, Padre amado. Gracias nuevamente te doy, y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi hermano ya, Yeshua Hamashiach, que hoy habita en mí, Padre, que se encuentra aquí entre nosotros. Así, Padre, te doy toda la gloria para ti. Que en cada palabra que salga de mi boca sea adorándote, sea entregando la alabanza real, la que viene en espíritu y en verdad, en tu sabiduría y en tu Torah. Padre, gracias por permitirme entender para hoy poder enseñar. Amado, gracias nuevamente te doy. Amén y amén. Qué ricura, vamos a empezar. Y el Padre me puso en el corazón una alabanza que fue la primera que Él me entregó para yo componer junto con otra amiguita, discípula, hermanita, ella está en Chile, no nos conocemos en persona todavía, pero ya prontito será posible. El Padre me entrega un coro, que es el que van a estar escuchando ahora, me lo entrega en sueño. Y a través de ella, de Darlene Cole, me entrega la letra hacia esa canción. Y esa es la guitarra que van a estar escuchando y la botella de fondo. Pero antes de esa letra que van a estar escuchando en guitarra, él me entrega otra parte a través de Darlene y yo. Y es con respecto al verso que está escrito en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, que no comprendes, que nadie te va a poder enseñar. ¿Qué pasa? Eso es lo que el Padre está necesitando de parte nuestra para poder entrar a enseñarnos lo que significa su verdad, a enseñarnos lo que significa su salvación, a entender sus escrituras, a entender su verdad, a entender su palabra, su voluntad. Que está escrito en donde en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Yo les he dicho que toda la Biblia, todos los libros de la Biblia están basados en esos primeros 5 libros que se le conoce como Torah. Torah significa instrucción, significa ley, ¿verdad? Es una palabra hebrea. Y esa Torah es la instrucción de nuestro Padre Celestial y se encuentran los mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Si no entendemos eso, no vamos a entender nada de lo que está en la Biblia, ni mucho menos los libros que le robaron a ella, como los que se encontraron en las cuevas del Qumran. Y vamos a ver aquí, porque
esa canción van a escuchar que se llama Llámame Padre y es Él cantándonos, dirigiéndonos a llamarlo Padre. No Yahweh, no Jehová, no esto, no lo otro, ni Hashem, ni lo demás. Es buscar, reconocer que deseamos ser sus hijos verdaderos, sus hijos amados. Y de esa manera él busca cómo enseñarnos, cómo clamarle a Él, llamándolo Abba, llamándolo Padre. Así que vamos a comenzar clamándole a Él así mismito. Abba, 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 Padre, Abba, 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 Padre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Abba, 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 Padre, Abba, 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 Padre. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Me puedes sentir, estoy en ti, ese soy yo. Soy tu Padre. Me puedes sentir, yo vivo en ti, ese soy yo. Soy tu Padre. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Qué bella, ¿verdad? Esa fue la primera. Así que vamos a empezar aquí con esta carta hacia los hebreos. Dice aquí. Epístola o carta, ¿verdad? Hacia los hebreos, escrita a los hebreos por Timoteo desde Italia. Dice,
Elohim. Sabemos que Elohim significa Dios de todo Dios o juez de todo juez. Ese es nuestro Padre Celestial. Dice Elohim, quien en varias ocasiones y de diferentes maneras habló en el pasado a los padres por los profetas. Nuestro Padre Celestial, quien en varias ocasiones y en diferentes maneras habló en el pasado, ¿verdad? A los padres por los profetas. ¿Qué padres? A todos esos patriarcas que estaban, ¿verdad? A Abraham, a Jacob, a Isaac, a las 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, a todo el pueblo de Israel que se encontró en el desierto, a todos los hijos de ellos que estuvieron en el pasado, ¿verdad? Guiados por los jueces, por los reyes, todo, ¿a través de qué? Por los profetas como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías. Moisés fue considerado un profeta, o sea, David fue considerado un profeta. Todos ellos fueron utilizados por el Padre Celestial para hablarle a aquellos padres nuestros, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice aquí. Nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de su Hijo, a través de Jesús, sí, sabemos, Yeshua, ¿verdad? A quien su nombre original es Yahusha, ¿verdad? El nombre original de nuestro Padre Celestial es Yahuwah. Ese es un idioma paleo-hebreo. Y el nombre del Hijo, ¿verdad? Era Yahusha. Viene de Yah, ¿verdad? Como del Padre. Pero Yahusha se traduce a Josué, no Jesús. Jesús fue un invento de los griegos, que no sabían decir Yahusha ni Yeshua, que significa salvación, por eso también se le conoce como Yeshua. Pero eso de Jesús fue inventado por los griegos. Y después se fue al latín y después siguió por los mil y otros idiomas. Eso no es el nombre del Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Sino que ese Hijo, ya les he contado que ese es el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Es cual fue creado ese primer día de la creación, ¿verdad? Esa luz. Eso que vamos a ver aquí dice que nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de su Hijo. O sea, nuestro Padre Celestial, quien habló hacia los padres nuestros en un tiempo pasado a través de los profetas, hoy nos está hablando en estos últimos tiempos a través de su Hijo, que es su propio espíritu de sabiduría. Dice, al cual ha nombrado heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Nombró heredero de todas las cosas porque fue merecedor más que cualquier otro. Porque ese Hijo amado del Padre, ese espíritu de sabiduría fue tan perfecto, tan sagrado, que nunca pecó cuando tomó forma de cuerpo humano y habitó la tierra para demostrarnos como ser merecedores. Y así mismito, Él entregó su vida, entregó su sabiduría por todos, para que nosotros pudiéramos obtener ese perdón de tantas transgresiones que habíamos hecho a esos mandamientos hacia la Torá, todo. Pues Él fue nombrado heredero. Cada persona que obtenga ese espíritu de sabiduría en su interior, que es que haga ese mismo proceso, que sea merecedor de obtener ese espíritu de sabiduría, también será heredero del reino, ¿verdad? De todas las cosas del Padre, igual que el Mesías. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, por quien también hizo los mundos, o sea, no es un solo mundo, porque es que el mundo que estamos viviendo hoy no es el mismo que vamos a estar viviendo los que quedemos salvos a través de ese espíritu de sabiduría en nuestro interior. Porque cuando llegue la Nueva Jerusalén, este mundo que está aquí, todo va a estar destruido, para que pueda habitar esa Nueva Jerusalén hermosa. Y solamente quienes estemos literalmente ya convertidos en luz a través de ese espíritu de sabiduría en nosotros, somos los que vamos a estar viviendo en ese mundo, en ese otro mundo. Por eso es que dice, por quien también hizo los mundos, hizo estos dos mundos. Dice, escuchen esto que está brutal, que viene aquí, qué bello. El cual, voy a empezar para que no se me pierdan. Dice, desde el 1. Elohim, quien en varias ocasiones y de diferentes maneras habló en el pasado a los padres por los profetas, o sea, entregó su voluntad, su Torah, su mensaje, sus profecías siempre a nuestros padres por los profetas. Nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de su Hijo, de Yeshua, ¿verdad? Yahusha, ese espíritu de sabiduría de Él, el cual ha nombrado heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Ya entendimos, ¿verdad? El mundo presente, que es el físico, y el mundo celestial, que viene aquí a la tierra a resplandecer todo, la Nueva Jerusalén.
Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, vamos a buscar quién es ese siendo el resplandor de su gloria, porque en Apocalipsis también nos dice que el Mesías es el resplandor de la gloria del Padre, el Cordero, ¿no? ¿Por qué nos dice en Apocalipsis eso? Vamos a Apocalipsis, yo creo que está en el 22, vamos a ver. Qué cosa más bella. Ya. Sí. No, en el 21. Porque así mismito decía en el 21, dice 21-22, Apocalipsis 21-22, dice, y vi que allí en la Nueva Jerusalén no había templo, porque Yahuwah Elohim, ¿verdad? Yud-Kei-Vav-Kei Elohim, Sebaot, que quiere decir Yud-Kei-Vav-Kei, Dios de los ejércitos, y el Cordero son su templo. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni tampoco de la luna, para que brillaran en ella, porque la gloria de Elohim la iluminaba. Ya yo les dije, la gloria de Elohim es toda esa luz como el fuego del sol resplandeciendo, o sea, una luz impresionante, una luz brillante por completo que no se puede ni mirar. Si tú no estás vestido de luz también, o sea, ya te has quitado estas ropas de carne para poderte transformar en luz, no puedes habitar ahí porque te vas a quemar. Y dice, y allí el Cordero es el resplandor. El Cordero, el Hijo del Padre, es el resplandor de la gloria del Padre. Y entonces acá en Hebreos nos dice que el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Vamos a ver dónde más dice eso, porque ahora es que yo los voy a emocionar. Cuando ustedes van a la clase, a la enseñanza y muchas otras de los hijos de la luz, se van a dar cuenta de que Yeshua, o Yahusha, ¿verdad? Es el resplandor de la gloria del Padre, porque el espíritu de sabiduría es el resplandor de la gloria del Padre. Así que, dice, míralo aquí, en Sabiduría de Salomón 7, del 25 al 30. Porque ella, ¿verdad? La sabiduría, es el aliento del poder de Elohim y una influencia pura que fluye de la gloria del Shaddai, del Todopoderoso. Por lo tanto, nada contaminado puede alcanzarla, porque ella es el resplandor de la luz eterna, de la gloria eterna, de la sabiduría eterna. Y ahí pues vamos entendiendo poquito a poquito, ¿verdad? Que ya debemos aceptar que ese Hijo amado del Padre es su espíritu de sabiduría. Vamos a seguir aquí. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿verdad? Y la esencia de la imagen de su persona, que también en este mismo verso que estábamos leyendo también nos dice que esa sabiduría es la imagen de la bondad del Padre, ¿verdad? Porque la imagen del Padre aquí en la tierra es la persona que lleva la sabiduría y el entendimiento del Padre. Esas son otras escrituras que he entregado en muchísimas otras enseñanzas que tienen que ir a buscarla. Sigo leyendo en Sabiduría de Salomón 7, del 25 al 30, estábamos leyendo que nada contaminado puede alcanzarla porque ella es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del poder de Elohim y la imagen de su bondad. Y ella, así mismito, en cada libro, que aún de los que le robaron a la Biblia, en los mismos de Proverbios, todos, ella en todo momento es descrita y es como un espíritu femenino, porque así se habla de ella. Es porque esa es quien nos engendra cuando somos hijos del Padre, cuando no nos convertimos en hijos del Padre. Somos nombrados por Él para ser engendrados por ella. ¿Y qué pasa? En este momento, cuando nosotros estamos viendo que está aquí empezando a hablar Pablo de esta manera, era porque estas personas que están recibiendo estas cartas ya conocían no solamente la Torá, no solamente los libros de los profetas, pero ya poseían la sabiduría y el entendimiento para entender claramente a qué se refería Pablo aquí, cuando decía que el Mesías, que el Hijo del Padre, era el resplandor de la gloria y la esencia de la imagen de su persona. ¿Y quién sostiene todas las cosas por la palabra de su potestad, de su poder? Cuando por sí mismo hubo limpiado nuestros pecados, sí, ¿cómo limpió nuestros pecados el Mesías? Cuando se entregó como sacrificio, como cordero sacrificado, ¿verdad? Precisamente el mismo día de Pesach, que es la primera fiesta sagrada del Padre,
ese mismo día él se entregó como cordero sacrificado, como manda la fiesta. Esa fiesta decía, en la primera vez que el padre la mandó a celebrar, bueno, no fue que la primera vez que la mandó a celebrar a los israelitas fue cuando estaban a punto de salir de Egipto, pero desde antes ya se celebraba. Precisamente fue el mismo día que Abraham fue a sacrificar a Isaac como parte de una instrucción del padre, una prueba que el padre estaba poniendo a él. Ese exactamente era el mismo día que Isaac iba a ser sacrificado. El padre envía a un carnero en representación, ¿verdad?, a su hijo amado, para que no sacrificara a Isaac porque pasó la prueba, ¿verdad? Demostró que temía hacia el padre. Pero Abraham, como vamos a estar viendo también en esta carta, con su fe sabía que el padre podía resucitarlo, porque él reconocía que habían unas promesas establecidas para su hijo Isaac, y él decía, bueno, si el padre me lo está pidiendo, es porque él lo va a poder resucitar. La fe de Abraham iba mucho más allá de solamente obedecer, porque Dios se lo mandó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Después, en ese mismo día, que ese es el día 14 del primer mes original, cuando estaban en Egipto, Moisés, a punto de sacarlos ya, se encontraban ya en esa última plaga, la 10ª plaga. El padre le dijo a Moisés, dile a todo el mundo que sacrifique un cordero y que esa sangre la ponga entre los dinteles, ¿verdad?, de las puertas, para que cuando yo pase a matar los primogénitos de aquí de Egipto, entonces todo aquel que lleve esa sangre pintada en sus dinteles, yo le voy a pasar por encima. Por eso se le conoce en inglés como Passover, pero en hebreo y español se supone que es Pesach. La gente la ha mal traducido como Pascua, pero eso no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa? Ese día 14 al atardecer del primer mes original, estaban todos ellos con sus puertas, ¿verdad?, pintadas con la sangre de ese cordero, y ellos teniendo esa cena, la cual nuestro Mesías también tuvo con sus apóstoles, con sus discípulos, en ese mismo día, antes de morir. ¿Y qué pasa? En esa misma cena, el Mesías nos dice, o les dijo a ellos, que en esa ocasión, esa sangre de él sería entregada para el perdón de los pecados, ¿verdad? En representación de que ese vino que él estaba entregando era en representación de esa sangre derramada para el perdón de los pecados, porque ese era el pacto renovado, que vamos a estar leyendo bastante de eso en este libro también. Por eso les dije que este libro va a estar súper profético. ¿Y qué pasa? En ese momento los pecados se nos perdonan a través del derramamiento de esa sangre, porque el espíritu de sabiduría es quien está entregándose a sí mismo, para que nosotros podamos, ¿qué?, ser perdonados de todas las transgresiones que hemos hecho a los mandamientos, a las leyes del Padre. ¿Por qué? Porque si Él mismo nos entregaba, todavía estaríamos sin perdón alguno. Porque la Torá, así, obedeciéndola solita, no nos iban a las leyes no permitían que se rompieran y fuesen perdonadas. Una vez al año tenía que ir el sumo sacerdote para pedir perdón por él mismo, porque él no era perfecto, y por el pueblo. Y de esa manera poder ser perdonado. Y no todo el mundo, porque habían leyes que si las rompía no había forma de perdonarte. ¿Qué pasa? Nuestro Mesías entrega todo lo que él tiene como vida, toda su sabiduría para nosotros, para que pudiéramos, ¿qué?, vivir eternamente. Cuando obtenemos ese espíritu en nuestro interior, podemos vivir eternamente. Pero él es tan sagrado, ese espíritu, que no podemos obtenerlo así porque sí. Por eso ahora que él entregó su vida y ya se nos asigna ese perdón de los pecados, hay que entender cómo obtenerlo. Ya tenemos acceso, ya tuvimos la misericordia de poder entender que podemos ser perdonados. Ahora tenemos que ir al principio a conocer Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para entonces comenzar a entender en qué hemos fallado y empezar a ¿qué?, a buscar esa limpieza interna, porque esa Torá lo que contiene son aguas puras llenas así mito de sabiduría para que nosotros quedemos limpios. Y así empezamos a obedecer de corazón, y el Padre que nos empieza a limpiar de todo, empezamos a perdonar, empezamos a buscar ese perdón del Padre en nosotros, y de esa manera ya estamos listos para recibir ese Espíritu Celestial Sagrado en nosotros. Vamos a seguir aquí. Y dice, vamos a seguir, estoy en el 3 todavía.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la esencia de la imagen de su persona, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su potestad, la palabra de su poder. La palabra de su poder es la Torá. La palabra del Padre, la palabra del poder del Padre, la palabra de la verdad del Padre, la palabra de vida. Eso es la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esa es su voluntad. Dice, cuando por sí mismo hubo limpiado nuestros pecados, se sentó a la diestra o a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Y quién más está allí? El único, el Espíritu de sabiduría. También hay otra escritura que nos dice que está asentado a la derecha del Padre. Vamos a buscarla, que hoy sí tengo ganas de leerle todas esas escrituras para que ustedes entiendan que yo no me lo estoy aquí inventando ni interpretando como hacen los hombres. Dice, es una oración que estuvo, esa fue la oración que estuvo haciendo Salomón para obtener la sabiduría. Salomón sabía lo que estaba pidiendo cuando le pidió sabiduría. Salomón decía, no. Mi padre David me enseñó tanto que yo quiero eso que él me dijo que buscara tanto, que es esa sabiduría tuya. El padre se emocionó cuando Salomón desde chiquito pidió esa sabiduría porque reconoció desde chiquito que esa era la salvación. El fallo de Salomón fue no valorarla. Pero voy a buscarle la oración que estuvo haciendo, parte de la oración que estuvo haciendo. Aquí está. Sabiduría de Salomón 9, del 1 al 2 y 4. Esto es parte de la oración que estuvo haciendo Salomón para obtener esa sabiduría. Oh Elohim de mis padres, ¿verdad? Oh Dios de mis padres. Y Yud-Kei significa el gran yo soy. Y Yud-Kei de misericordia, que has hecho todas las cosas con tu palabra, sí, con tu Torá. Dice, y ordenaste al hombre, a través de tu sabiduría, que él debería tener dominio sobre las criaturas que ha hecho. Dame la sabiduría que se sienta al lado de tu trono, y no me rechaces de entre tus hijos. Los hijos del Padre son quienes llevan esa sabiduría. Por eso Israel, cuando en algún momento fue el pueblo escogido por nuestro Padre Celestial y nombrado como hijo amado del Padre, era porque fueron los únicos que recibieron la Torá del Padre y por ende se estaban llenando de sabiduría y entendimiento del Padre. Al ellos menospreciarla como hizo Salomón, ya están siendo hijos castigados o completamente desheredados. Miren esta otra, sabiduría de Salomón 9:6. Porque aunque el hombre sea perfecto entre los hijos de los hombres, si tu sabiduría no está con él, no será considerado. Hay muchísimas escrituras que nos aseguran que para poder obtener ese título de pertenecer a esos hijos del Padre, hijos de Dios, hijos amados, sinceramente hay que llevar ese espíritu de sabiduría en nuestro interior. Y como vimos, es quien se sienta a la derecha del Padre. Y Enoch también nos dice que la sabiduría no encontró lugar para habitar en la tierra y se regresa al cielo a la derecha del Padre también. En Eclesiástico también hay otra escritura que nos habla de esa manera. Hay un playlist que se llama Versos de la Sabiduría o Pedacitos de Sabiduría, no recuerdo exactamente cómo fue que la escribí, creo que fue Pedacitos de Sabiduría, donde van a encontrar muchísimas escrituras que son las que yo escribo en esta libretita que yo siempre les enseño. Todo esto que está aquí son versos de sabiduría de diferentes libros que yo acostumbro a escribir y los entrego, ¿verdad? Hablados en videos, en pequeños videos, y están todos juntos en ese playlist, versos de la sabiduría o pedazos de sabiduría. Y entonces ahí van a escuchar muchas escrituras de lo que es la sabiduría. ¿Qué pasa? Aquí nos está diciendo que luego de haber limpiado nuestros pecados, o sea, luego del sacrificio, de haberse entregado, ¿verdad? Cuando fue crucificado, pues entonces se sienta a la derecha del Padre. Ya vemos que la sabiduría se sienta así mismito hacia la derecha del trono del Padre. Dice, siendo hecho muy superior a los ángeles, al haber obtenido por herencia un nombre de mayor excelencia que el de ellos. Un nombre de mayor excelencia que el de ellos, sí, porque los ángeles son siervos del Padre. Están listos para servir al Padre en lo que Él diga.
Pero en este caso, este espíritu de sabiduría no solamente fue considerado como un ángel, era mucho más superior que un ángel. Era el creador de todas las cosas junto a nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué obtiene ese nombre de mayor excelencia que el de los ángeles? Porque el nombre que él recibe es el nombre del Padre Celestial, que es su propia sabiduría. Y esa sabiduría es la que, así mismito, nos están entregando a nosotros cuando nosotros estaremos literalmente ya siendo merecedores de obtenerlo, pues también se nos estará entregando ese mismo nombre. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles ha dicho él en algún momento, tú eres mi hijo, te he engendrado en este día? O sea, ¿en qué momento él le ha dicho a los ángeles, tú eres mi hijo, te he engendrado en este día? Porque en Proverbios 8 podemos ver eso. En Salmos 2 podemos ver eso. Y cuando vemos esas cosas, vamos a Proverbios 8. Porque Proverbios 8, yo creo que lo tengo aquí. Proverbios 8 es la misma sabiduría contándonos que ella fue creada. Ok. Proverbios 8. Versos del 22 al 24, del 22 al 26, el 30 y el 31. Miren bien esto. Proverbio 8 aquí. Yucaibaikei me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Fui establecida, esta es la sabiduría hablando. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes que existiera la tierra. Cuando él dijo, hágase la luz, ¿verdad? Dice, cuando no había profundidades, fui dada a luz. Él la engendró. Dice, cuando no había fuentes abundantes de agua, antes de que se establecieran las montañas, antes de que aparecieran las colinas, yo, la sabiduría, nací. Cuando ni la parte, cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Entonces estuve a su lado como alguien criado por él, como un hijo. Y era su deleite diario, regocijándome siempre ante él, gozándome en la parte habitable de su tierra y deleitándome con los hijos de los hombres. So, entendemos poco a poco que la Biblia entera habla de la sabiduría porque la sabiduría es el Hijo del Padre. Entonces, vamos a seguir aquí. Y de nuevo, estoy hablando cositas, en el 5, por ejemplo, dice 1:5. ¿A cuál de los ángeles ha dicho en algún momento, tú eres mi hijo, te he engendrado en este día? Eso, como les dije, eso estaba escrito en Proverbios 8, pero también está en Salmos 2. Vamos a buscar Salmos 2, a ver qué nos dice Salmos 2. Salmos 2, Salmos 2. Salmos 2. Porque es que si nosotros no entendemos lo que estaba, como les dije, en la Torá, en los libros de los profetas, en los salmos, en los proverbios, pues ¿cómo vamos a estar entendiendo los libros que están en el Nuevo Testamento? Porque el cristianismo nos ha hecho pensar que ya podemos leer estos libros y ya con eso ya olvídate, ya creemos en Jesús y no sabemos ni quién es Jesús. Dice Salmo 2. Porque lo voy a leer completo porque es un salmo bien pequeñito. Dice, ¿por qué los paganos se enfurecen y las naciones imaginan cosas vanas? Vano significa que no rinde frutos, que no lleva entendimiento. Dice, y los paganos son los idólatras, ¿verdad? Las naciones son las personas que no conocen la Torá, que no, obviamente no conocen la Torá, pues no la obedecen. Dice, se posicionan los reyes de la tierra y los gobernantes se juntan contra Yucaibaikei y contra su Mesías. Ya los salmos nos estaban hablando de Yeshua, ¿verdad? Contra Yucaibaikei. Esto es profecía de lo que viene. Esto es con el anticristo aquí. Todas las naciones van a estar en contra de nuestro Mesías que ya habiendo habitado la tierra, están todo el mundo en contra de él. So, aquí está profetizando lo que va a suceder. Porque dice, y se posicionan los reyes de la tierra y los gobernantes se juntan contra Yucaibaikei. ¿Qué quiere decir contra Yucaibaikei? Contra la Torá, contra los mandamientos del Padre. Y contra su Mesías, contra la sabiduría del Padre. Dice,
diciendo, rompamos sus ataduras y arrojemos sus cuerdas de nosotros. Rompamos sus ataduras de nosotros, arrojemos sus cuerdas de nosotros. Sí, ellos van a quererse desatar de los mandamientos, de la obediencia a los mandamientos, de las cosas que habían aprendido ya de lo que estaba en la Torá. Dice, el que se sienta en los cielos se reirá. Yukebakei se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y esto es cuando vengan las tribulaciones fuertes. Esto no ha pasado. Los salmos están profetizando lo que va a suceder. Cada página de la Biblia lo está haciendo, hasta el Génesis. Dice, entonces les hablará en su ira y los afligirá en su indignación. Sin embargo, escuchen bien, he puesto a mi rey sobre mi colina Kadosh de Sión. ¿Dónde va a pararse el Mesías cuando regrese? En ese monte Sión. Declararé el decreto. Yukebakei me ha dicho, o sea, ¿quién está hablando aquí? ¿Jesús? Aquí está hablando ahora el espíritu de sabiduría del Padre. Miren lo que dice. Declararé el decreto. Yukebakei me ha dicho, tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Esto no ha sucedido. Esto es cuando Él se para en ese monte Sión y todos sus escogidos vengan al encuentro con Él. Eso es la verdadera Israel. Dice, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, pídeme y te daré las naciones por tu herencia y las partes más extremas de la tierra por tu posesión. ¿Por qué le va a dar las naciones como su herencia? Porque Yeshua ahora estará a cargo y los escogidos estarán a cargo en ese momento de enseñar la Torá hacia las demás personas que no la conocen. Por eso le va a dar las naciones como su herencia. Y las partes más extremas de la tierra por tu posesión. Porque nos quedaremos con la tierra entera. Aquí se va a quemar todo el que no quiera obedecer. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, los destrozarás en pedazos como vasija de alfarero. Y miren esto, sean sabios. Llénense de ese espíritu de sabiduría. Por tanto, oh reyes, sean instruidos. ¿Cómo podemos ser instruidos? Con la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Jueces de la tierra. Sirvan a Yukebakei. ¿Qué significa servir al Padre Celestial? Obedecerle. Hacer su voluntad. ¿Dónde está escrita la voluntad del Padre? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Sirvan a Yukebakei con temor y regocíjense con temblor. Regocíjense, reciban ese espíritu de sabiduría que es el que les entrega ese gozo con temblor, porque el proceso para obtenerla no está fácil. Dice, besen al Hijo y besen a la sabiduría del Padre. Por eso es que Judas así fue que lo traiciona, por medio de un mismo beso. Es muy profético todo lo que nosotros hemos visto en ese Nuevo Testamento, pero si no entendíamos lo que había anteriormente, no íbamos a entender la profecía en cada una de las cosas que sucedían. Dice, besen al Hijo, no sea que se enoje y perezcan en el camino. Besen al Hijo es adhiéranse a la sabiduría, no sea que se enoje y perezcan en el camino, que quiere decir que se desaten de ella y mueran en el camino. Mueran, porque las personas que mueren son las que pierden el entendimiento, pierden la sabiduría. Esos son los considerados los muertos. Cuando él dice que viene a juzgar los vivos y muertos, los vivos son los que llevan la sabiduría y los muertos son los que no llevan entendimiento, no llevan sabiduría, no obedecen los mandamientos. Hay personas vivas que mueren en el camino. Hay personas llenas de sabiduría del Padre, como Salomón, que murió en el camino. La despreció. Lo mismo hizo Adán. Adán recibió el aliento del poder del Padre, el aliento de vida, que eso es la sabiduría, y murió en el camino. La despreció. Dice, no sea que perezcan, besen al Hijo, no sea que se enoje y perezcan en el camino, cuando su ira se encienda solo un poco. Bienaventurados son los que confían en Él. Los que en medio del proceso de obtener esa sabiduría se mantienen con la fe y confianza en Él. ¡Ay, qué bello! Dice, y de nuevo, estaba todavía leyendo en Hebreos 1,
sigo en el 5, porque a cuál de los ángeles le ha dicho en algún momento, tú eres mi hijo, te he engendrado en este día, así como vimos en Salmos 2 y como vimos también en Proverbios 8. Y dice, y de nuevo, seré para él un padre, y él me será a mí un hijo. Y esto está escrito en un montón de lugares de la Biblia, porque desde el pacto renovado que él está entregando a través del Mesías, dice que él será un padre para esas personas que decidamos, ¿verdad?, ir a obedecer los mandamientos de corazón. Y nosotros seremos un hijo para él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, siempre y cuando busquemos cómo obedecer los mandamientos de él, ¿verdad? Y recibamos ese espíritu de sabiduría en nuestro interior. Les puedo decir que eso está en la segunda de Samuel 7, está en Primera de Crónicas 17, está en Jubileo, está en Deuteronomio, está en montones de lugares. Todas estas cosas, como yo les he dicho, Pablo y cada uno de estos apóstoles que está hablando, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, está trayendo todo de la Torah. El mismo Yeshua, ¿verdad?, Yahusha, cuando habla en cada uno de sus versos en el Nuevo Testamento, está trayendo todo de la Torah, de los libros que están en el Antiguo Testamento, basados en la Torah. Dice, y de nuevo, cuando trajo su Yashid, ¿qué significa Yashid? No es su único hijo, su hijo amado. Eso es una mala traducción que han puesto en montones de Biblias. Cada vez que dicen que Yeshua, que Jesús era el único hijo de Dios, no, era el hijo amado. Él no tenía un solo hijo. Nuestro Padre Celestial creó a Adán como ser humano. Eso era más bien su hijo de la tierra, ¿verdad? Su hijo amado era Yeshua, ¿verdad? El espíritu de sabiduría. ¿Por qué era hijo amado? Porque llevaba la sabiduría. Cada persona que obtiene la sabiduría del Padre se convierte en un hijo amado del Padre. Hay escrituras que nos dicen que el espíritu de temor es el primer paso para ser aceptado por el Padre Celestial. Y temor no es miedo. Temor es un reconocer la grandeza del Padre, buscar cómo obedecerle, cómo agradarle en todo. Pero la sabiduría obtiene su amor. O sea, cuando obtenemos la sabiduría del Padre es que estamos recibiendo el amor del Padre. Y cuando vemos otra escritura que nos dice, como la que leímos ahorita, que por más perfectos que seamos aquí entre los hijos de los hombres, si la sabiduría del Padre no está en nosotros, no seremos considerados. Cuando vemos, aquí hay muchísimas que nos hablan de lo que significa ser un hijo amado del Padre. Ayer estaba contándole a otra de las muchachas que ella estudia muchas cosas conmigo. ¿Quién era Isaac para Abraham cuando lo fue a llevar a sacrificar? Muchas Biblias dicen que fue a llevar a su único hijo. No era su único hijo. Él había tenido Ismael primero y después Isaac tuvo yo no sé cuántos más, montones de hijos más. ¿Qué pasa? Que Isaac era el hijo amado, el que poseía la sabiduría del Padre. José, ¿por qué él era el hijo amado de Jacob? Porque era quien poseía la sabiduría del Padre. Cada persona que se ha considerado un hijo amado, ¿por qué Juan era el más amado de Yeshua? Porque era quien más sabiduría había recibido. Era como que cada vez que nosotros vemos que hay un hijo amado, tengamos literalmente, no es que esos padres están siendo injustos en el amor que están entregando hacia los demás. Nuestro Padre Celestial no está siendo injusto cuando te considera a ti un hijo amado y a otro no. Es que a ti te está entregando un amor más leal, un amor puro, un amor sagrado, el cual es la sabiduría de Él. El otro, que no la ha querido recibir, porque no quiere obedecer, porque se está poniendo rebelde con el Padre, porque no quiere ni escuchar, no quiere aprender. Eso es lo que pasaba con Esaú y Jacob, dos hermanos gemelos. Esaú no le interesaba nada aprender de la Torá, se pasaba en el campo cazando. Y Jacob estaba ¿dónde? En casa de Shem y Eber. Shem era el hijo de Noé y Eber el hijo. Y estaban ellos enseñándole la sabiduría del Padre, toda la sabiduría que a través de Enoc habían aprendido. Y Jacob recibe y recibe. Jacob se convierte en un hijo amado del Padre cuando se le transforma el nombre después de la prueba grande que atravesó y se le pone Israel.
ahí Él se convirtió en hijo amado del Padre Celestial. Esto es lo que estamos leyendo hoy. Eso es lo que Yeshua representa, el primogénito de Israel. Y nosotros somos hermanos de Yeshua cuando también obtenemos ese mismo espíritu y también somos Israel. Olvídense del país, olvídense de las personas que se llaman judíos o no, o que se consideran judíos, porque ahora mismo todo el mundo puede decir que es judío y no lo es. Y eso no tiene nada que ver. El único israelita real es el que ha nacido engendrado por el espíritu de sabiduría del Padre Celestial, porque ha atravesado un proceso tal como nuestro Mesías para ser merecedor de obtenerlo. ¡Wow! Y obviamente ha sido engendrado por el Padre Celestial, ¿verdad? A través de ese espíritu de sabiduría y ya es considerado un hijo amado. Vamos a seguir aquí. Estoy en el 1.6 todavía de Hebreos. Y de nuevo, cuando trajo su Yashit al mundo, su hijo amado al mundo, dijo, y que todos los ángeles de Elohim le adoren. Que todos los ángeles de Elohim le adoren a nuestro Mesías, sí, a su hijo amado, a su Yashit. Pero nuestro Mesías, como les dije, es el primogénito de la verdadera Israel. O sea que los ángeles van a estar adorando no solamente al Mesías, a todos los hijos del Padre que estemos siendo engendrados por Él y que estaremos habitando la Nueva Jerusalén. Dice, esa es la verdadera Israel. Y eso está en Deuteronomio 32. Y dice, y de los ángeles dice, ¿quién hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una antorcha de fuego? En el 1.7. Y de los ángeles dice, eso vimos que dijo del Mesías, y ahora dice de los ángeles, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una antorcha de fuego. Eso está en el Salmos 104. Vamos a entender eso porque si no entendíamos todo lo que estaba al principio, pues era imposible poder entender lo que está aquí al final. 104. Ok, empieza el Salmo 104 diciendo, bendice a Yukei-Valkei, oh alma mía. Y Yukei-Valkei, oh Yukei-Valkei Elohai, perdón, oh Yukei-Valkei Señor, tú eres muy grande, estás vestido de honor y majestad. Quien se cubre con la luz como una prenda de vestir, quien se cubre con la sabiduría como una prenda de vestir, quien despliega los cielos como una cortina, quien pone las vigas de sus habitaciones sobre las aguas, quien hace de las nubes su carroza, quien anda sobre las alas del viento, quien hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego, quien tendió los cimientos de la tierra, que no debe ser removida jamás. ¿Cuál tierra será esa? ¿La que estamos habitando hoy? No, la que no se puede remover jamás es la Nueva Jerusalén. Y los cimientos de esa tierra, de la Nueva Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, es que la Torá. Y eso, cuando nosotros tenemos la Torá así puesta en nuestros corazones, escrita en nuestros corazones, estamos teniendo que una casa, como decía el Mesías, que aunque pasen los vientos, los huracanes, los maremotos, los terremotos, todo lo que venga, no se destruye. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Una obediencia y una fe tan y tan y tan fuerte en medio del proceso de obtener este espíritu de sabiduría, que por más adversidades que atravesemos, no decaigamos. Y pues ahí entendemos que como como Pablo, a través de todas estas cartas y cada uno de los apóstoles que escribió en estos evangelios, en todo momento están trayendo todo lo que estaba escrito anteriormente, no solamente en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, sino en los Salmos, en Proverbios, en libros de Isaías, de Ezequiel, Jeremías, profecías que ya estaban establecidas, hasta los libros de Enoch que se le habían robado a la Biblia, el libro de Jubileo, de Jasher, los mencionan aquí. Y eso es lo que nosotros estamos desacostumbrados a escuchar, porque nos sientan en la iglesia
Cuando no digo nos es porque la mayoría, ¿verdad? No muchas personas son de esta leyenda de iglesias, pero muchas de las personas que conocen estas escrituras están entre iglesias, ¿verdad? Llenándose de estas escrituras con la interpretación humana sin entender de dónde vienen estas escrituras y para quién fueron dirigidas. Porque estas escrituras del Nuevo Testamento, como les dije, eran dirigidas a personas que ya conocían la Torá, ya conocían los libros de los profetas, ya conocían Salmos, Proverbios, libros como Eclesiástico, libros como Sabiduría de Salomón, libros como el de Enoch, Jubileo, Jasher. Todo eso lo conocían, lo entendían, habían recibido el espíritu de sabiduría en su interior porque obedecían de corazón los mandamientos. Y por eso Pablo podía referirse de esta manera. En menos de un capítulo, la mitad del primer capítulo, nosotros llevamos ya aquí casi una hora explicándolo. Porque cada verso es profético. Cada verso está trayendo cosas que están escritas en libros anteriores. Wow. Dice en el 1:8, pero al Hijo dice, tu trono, oh Elohim, es por los siglos de los siglos. Vara de justicia o vara de rectitud, que es la obediencia a los mandamientos, es la vara de tu reino. Y la rectitud es la obediencia a los mandamientos. Pues esa es la vara del reino del Padre. El Padre literalmente, la vara que se posiciona, ¿verdad? Es con respecto a eso. Todo el que pertenece al reino es porque obedece los mandamientos. Dice, has amado la rectitud, la obediencia a los mandamientos, y odiado la iniquidad, la desobediencia. Dice, por lo tanto, Elohim, tu Dios, te ha ungido con aceite de gozo sobre tus compañeros. Aceite de gozo. El aceite representa el entendimiento y el gozo viene a través de la sabiduría en tu interior. Dice, y esto estaba escrito en Salmos 45. Vamos a ver, ya que estamos leyendo todos los salmos aquí. Salmos 45, vamos a ver si conocemos aquí. Es que esto, cada profecía, cada verso que está escrito, literal, y sobre todo en este libro de Hebreos, pura profecía. Dice Salmos 45, mi corazón desborda de un amable asunto. Hablo de las cosas que he hecho tocantes al rey. Mi lengua es como la pluma de un diestro escriba. Eres más justo que los demás hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque el justo es el que ha obedecido la Torá, los mandamientos, y enseña a otros a obedecer. Está lleno de sabiduría. Ese es el justo o recto. Ha sido justificado. Eres más justo, has sido más justificado que cualquiera de los hombres. Dice, eres más justo que los demás hijos de los hombres. ¿Ves que los salmos están profetizando comúnmente hacia el espíritu de sabiduría, que es el Mesías? Muchas veces el espíritu de sabiduría es quien habla a través de los salmos, no es David, no es ningún otro. Y otras veces es el David como profeta o alguno de estas personas que escribió ese salmo siendo profético, hablando de lo que iba a suceder luego. Dice, eres más justo que los demás hijos de los hombres. La gracia, la sabiduría, es derramada en tus labios. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría es derramada en los labios de Él porque Él es quien la enseña. Ahora mismo la gracia, la sabiduría está siendo derramada en mis labios cada vez que yo los enseño a ustedes la sabiduría del Padre. Dice, por lo tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, con tu gloria y majestad. Esa gloria es la plenitud del Padre estando resplandeciendo en Él a causa de llevar esa sabiduría. Y en tu majestad cabalga prósperamente por la verdad. Cabalga prósperamente por la verdad. La verdad es la Torá. ¿Quién viene en caballo blanco bajando de los cielos cabalgando, verdad? Dice, la mansedumbre y la justicia, y en tu majestad, ¿verdad? En tu poder, en tu majestad, cabalga prósperamente por la verdad, la mansedumbre y la justicia o la rectitud. Y tu diestra te enseñará cosas tremendas. Tu derecha, sí, porque la mano derecha del Padre es la sabiduría. Aquí están profetizando a Israel, a ese hijo amado del Padre, recuerden que Yeshua es el primogénito, el primer hijo de
de Israel, o sea, de los que veníamos siendo considerados Israel. So, la novia del Mesías es la Nueva Jerusalén, o sea, imagínense. So, por eso es que aquí está diciendo, y en tu majestad cabalga prósperamente por la verdad, que es la Torá, la mansedumbre, que es la humildad, ¿verdad? Y la justicia o la rectitud, que es la obediencia hacia los mandamientos. Y tu diestra, tu mano derecha, que es, cuando vamos a Proverbios 3, nos damos cuenta que la mano derecha de la sabiduría, es que todo está aquí. Proverbios 3, para entender por qué dice tu diestra, tu mano derecha te enseñará cosas tremendas. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 3. Proverbios 3, 13. Feliz es el hombre que haya sabiduría y el hombre que logra entendimiento, porque su mercancía es mejor que la mercancía de plata y su ganancia que el oro fino. Ella es más preciosa que los rubíes y todas las cosas que puedes desear no son comparables con ella. Escuchen bien. Abundancia de días hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honor. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas son paz. Ella es un árbol de vida para aquellos que la poseen y todos los que la retienen son felices. Yo que ve que con sabiduría fundó la tierra, con entendimiento estableció los cielos. Por su conocimiento las profundidades son divididas y las nubes destilan el rocío. Yo le leo una más porque es que esto está demasiado fuerte. Hijo mío, no dejes que tales cosas se aparten de tus ojos. Guarda la sabiduría y la discreción, porque serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Por eso es que en el Salmo 45 está diciendo que la diestra, ¿verdad?, le enseñará cosas tremendas. ¿Y qué es eso? Que la sabiduría, que es la que nos brinda la vida eterna, es la que le va a enseñar cosas tremendas. Como el Padre nos decía, clama a mí, te enseñaré cosas grandes y maravillosas. Dice, tus flechas afiladas, estoy en el Salmo 45, ahora el 5. Tus flechas afiladas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey, por el cual los pueblos caen debajo de ti. ¿Por qué en el corazón? Porque quien no lleve la Torá escrita en su corazón, esos son los enemigos del rey, los que no llevan la sabiduría, los que están anti-Torá, anti-sabiduría. Y por eso ahí es que van a penetrar esas flechas. Tu trono, oh Elohim, es para siempre y por siempre. El cetro de tu reino es un cetro recto, ¿verdad? Obediente hacia los mandamientos. Amas la justicia o la rectitud, ¿verdad? La obediencia hacia los mandamientos. Y odias la maldad, la desobediencia. Por tanto, Elohim, tu Elohim, te ha ungido con aceite de alegría sobre tus compañeros. Como tú amas la rectitud y la justicia, o sea, si eres un cristiano, un pequeño Cristo, esto es para ti. Como tú amas la rectitud, la obediencia hacia los mandamientos del Padre, ¿verdad? Y odias la maldad, la desobediencia, pues tú, Elohim, tu Dios, te ha ungido con aceite de gozo por encima de tus compañeros, te ha entregado más sabiduría y entendimiento por encima de tus compañeros. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir con Hebreos acá. El 10. Y tú, Yukebaikai, desde el comienzo has colocado los cimientos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, ellos morirán, pero tú permanecerás. Y todo aquello envejecerá como una pieza de ropa, y como a una vestidura los doblarás, y serán transformados. Pero tú eres el mismo, y tus años no terminarán. Todo esto está escrito en montones de lugares, está en Apocalipsis también. Isaías, Baruch, montones. ¿Por qué? Porque él está refiriéndose a los cielos y a la tierra. Los cielos y la tierra, él literalmente los va a remover, desaparecerán, los va a transformar para cuando llegue su Hijo amado, no llegue en una tierra corrupta como está. Hasta los cielos se van. ¿Por qué? Porque hay varios cielos, no solamente el que vemos. Y cuando llegue la Nueva Jerusalén, todo será un mundo nuevo. Todo esto está escrito en Salmo 102, pero no voy a seguir leyendo más salmos. Dice, además, ¿a cuál de los ángeles dijo en algún momento, siéntate a mi diestra, a mi derecha, así como le dijo a la sabiduría, siéntate aquí al lado mío? Dice,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso también está escrito en el Salmo 110. No son todos espíritus de ministración, ¿verdad? De servir, de estar enseñando o ministrando o como siervos, enviados a servir a aquellos que serán herederos de Yeshua, de salvación. O sea, los ángeles están para ministrar a personas que vamos a estar literalmente siendo herederos de la sabiduría del Padre. Para eso que están los ángeles. Para ayudarnos en todos los asuntos que estemos necesitando, porque el proceso de obtener esa salvación, el proceso de obtener esa sabiduría del Padre es fuertísimo. Y por eso los ángeles están para que en medio del proceso nos ministren, nos ayuden, nos sirvan. ¡Qué emoción! Dice, vamos para el 2. Por tanto, debemos darle aún mayor atención a las cosas que hemos escuchado. Para que ¿cuáles son las cosas que hemos escuchado? Pues porque él está hablando a personas que ya habían recibido enseñanzas acerca de la Torá y de los profetas, de los libros de los profetas, de la sabiduría del Padre. Por eso dice, debemos darle aún mayor atención a las cosas que hemos escuchado, para que en ningún momento nos desviemos. O sea, denle mayor atención a lo que han aprendido de la Torá, lo que han aprendido de las profecías de cada uno de estos profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Baruch, los salmos, los proverbios, todo lo que le hemos enseñado, para que no se desvíen. Porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución como recompensa. Escuchen esto. Porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, ¿qué palabra dicha por ángeles fue firme? Palabra dicha por ángeles. Los ángeles fueron quienes enseñaron a Enoc. Y esa sabiduría que recibió Enoc fue una sabiduría gigantesca. La sabiduría más grande que se había escuchado o se había enseñado aquí en la tierra antes de que el Mesías llegara, con todo el entendimiento de esa y todo lo demás. ¿Qué pasa? Esos ángeles fueron quienes enseñaron a Enoc. Por eso es que dice, si la misma sabiduría, ¿dónde yo estaba? Porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, esa sabiduría que se le entregó a Enoc fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como recompensa. ¿Qué transgresión y desobediencia recibió justa retribución como recompensa? El diluvio. Porque Enoc enseñó a todo el mundo a obedecer. ¿Y qué pasó? Llegaron los Nefalim, que fueron los que fueron engendrados entre ángeles y mujeres. Y empezaron a desobedecer porque ellos no comprendían nada, no tenían sabiduría, no tenían nada de entendimiento. Pues obviamente empezaron a desobedecer en todo, a enseñarle a los hijos de los hombres a desobedecer más todavía. ¿Y qué pasó? Tuvieron su justa recompensa, que fue el diluvio. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos el espíritu de sabiduría, tan grande salvación en nuestras vidas? La cual al principio fue anunciada por UK by Kate y nos fue confirmada por aquellos que lo escucharon. Al principio fue anunciada por nuestro Padre Celestial, sí. Cuando el Padre Celestial entrega la Torá a Moisés para que le enseñe al pueblo, Él está anunciando la salvación, el espíritu de sabiduría. Cuando Él le dijo, mira, di a esta gente que si obedecen esta Torá, van a recibir vida, pero si la desobedecen, van a recibir muerte. Él estaba anunciando la salvación. Él estaba anunciando a su Hijo amado siendo entrando por Él en sus corazones y obedecían. ¿Pero qué pasó? No quisieron. Y los que obedecieron tampoco fue de corazón. Bien poquitos, como Josué, Caleb y 2 o 3 más fueron los que obedecieron de corazón. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación, ¿verdad? El espíritu de sabiduría, la cual al principio fue anunciada por UK by Kate y nos fue confirmada por aquellos que lo escucharon, o sea, por aquellos quienes escucharon a Moisés, a la Torá, obedecieron. Nos fue confirmada porque ellos nos enseñaron. Dice, sirviéndoles también a Elohim como testigo,
sirviéndole también a Elohim, al Padre, ¿verdad? Como testigos, con señales y obras poderosas, como Moisés y Josué, que abrieron ese mar en dos, y el río Jordán, y todo lo que hacían con señales y obras poderosas, diversos milagros y dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría. Elías resucitó muerto, Elías sanaba enfermos, todo lo que hizo el Mesías lo hacía Elías. Todo, todo, todo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos entendiendo que las profecías que están siendo entregadas en el Nuevo Testamento, ya eso estaba. Ahora lo que está siendo entregada, explicadas a personas que ya poseían la sabiduría y el entendimiento. Estas cartas no son para que tú te sientes a leerlas sin tener entendimiento de lo que había al principio. Olvídate de lo que te esté diciendo el líder religioso de tu iglesia. Siéntate directamente desde Génesis y comienza como un solo libro. La Biblia es un solo libro, que le han robado libros a ella dentro, le cartas y libros dentro de ella. La Biblia no son miles de libros juntos. La Biblia es un solo libro, que tiene diferentes partes. Cada libro representa una parte de ella. Cuando nosotros vamos a Génesis, está representando la primera parte de la creación, pero a la misma vez está representando la última. Todo Génesis es una profecía de los últimos tiempos. Literal. Los primeros 7 días de la creación, o sea, los 7 días de la creación, están representando los 7 milenios. Y cada día que se creó tal cosa está representando lo que en la tierra ocurría. Y estamos terminando el sexto día, sexto milenio, donde se está entregándole el aliento de vida al hombre, y el hombre decide si quiere obedecer o no. El aliento de vida es la sabiduría del Padre siendo entregada en este momento. Y tú como hombre decides como un Adán desobedecer o seguir obedeciendo. Porque si obedeces vas a tener esa vida eterna. Para que entres en ese séptimo día que es el Shabbat, el séptimo milenio donde el Mesías llega a reinar, a sacar el mal y habitar con sus hermanos, con su novia, la Nueva Jerusalén, con personas que nos hemos dedicado en este momento a prepararnos, a santificarnos, para llenarnos de Él. Es un Génesis, explicándonos exactamente todo lo que ahora mismo vemos en Apocalipsis. Génesis también lo tiene igual. Éxodo nos enseña cómo es la Nueva Jerusalén, cómo prepararnos para comenzar a entrar a esa tierra prometida. Levítico nos enseña a ser ese sacerdote que enseña la sabiduría del Padre a otros. Cada uno de los libros de la Torá, y luego cómo van surgiendo, como el de Josué cuando rompieron con las murallas de Jericó, todo eso son profecías de lo mismo que va a estar ocurriendo. Ezequiel tiene capítulos que son idénticos a Apocalipsis. Cada uno de los libros que están en la Biblia son cosas que ya ocurrieron, profetizando lo que va a ocurrir. Si no entendemos eso, no hay forma de entender nada del Nuevo Testamento. Ay, vamos a seguir aquí, que me da hasta calor. Ay, qué emoción. Dice, volvemos otra vez aquí. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación, ¿verdad? Tan grande el espíritu de sabiduría, ¿verdad? Que es la salvación, la cual al principio fue anunciada por Yudkei-Vei-Kei, claro, cuando entregó su Torá, y nos fue confirmada por aquellos que lo escucharon, por los que le hicieron caso, sirviéndoles también Elohim como testigo con señales y obras poderosas, ¿verdad? Diversos milagros y dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Dice, porque a los ángeles no dio el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? La Nueva Jerusalén, del cual hablamos en sujeción. Sin embargo, uno testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te preocupas por él? ¿O el hijo de Adán que lo proteges? Lo has hecho un poco inferior a Elohim, lo coronaste con gloria y honra, con sabiduría y honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas en sujeción bajo de sus pies. Y eso está en Salmos 8. Todo lo que le está trayendo está trayéndolo de atrás. Esto está representando a que nosotros, quienes seamos escogidos, somos quienes recibiremos así mismo
la gloria, la corona de gloria y honra, de sabiduría y honra. ¿Quiénes en el Apocalipsis son los que llevan la corona? La comunidad escogida de Filadelfia. Y miren qué cosa más bella, porque esa comunidad escogida de Filadelfia en Apocalipsis 3:7 son los 144,000. Miren esto, es a la única que él no le dijo, a las demás él le dijo, me gusta esto de ti, pero esto tienes que corregirlo. Me gusta esto de ti, pero esto sácalo de ahí, porque si no, te vas. A la única que él no le dijo que corrigiera nada, él solamente le dijo, retén lo que tienes, fue a Filadelfia. Esos son los escogidos, siempre y cuando se mantengan firmes para que retengan la sabiduría del Padre y no se desvíen. Dice Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la comunidad escogida en Filadelfia. Estas cosas dice el que es Kadosh, ¿verdad? El que es apartado, el que es sagrado. El que es verdadero, verdadero porque la Torá es la verdad. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, o sea, tus obras son la manera en que obedeces, la manera en que la acción que tomas, ¿verdad? La misericordia que tienes con los demás, la obediencia que tienes con el Padre, la fe, todo eso son obras. He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, y ningún hombre puede cerrarla, porque tienes fortaleza, has guardado mi palabra, su Torá, ¿verdad? Y no has negado mi nombre, su sabiduría. He aquí, haré que los de la sinagoga de Hasatán, ¿quiénes serán esos? Los cuales dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten, sí, porque es que ahora mismo, ustedes saben cuántos judíos existen que aunque conocen la Torá, se la saben de memoria, la obedecen a su forma, ¿verdad? Están honrando Shabbat y qué sé yo, pero todo es basado en qué? En lo que ellos mismos han malinterpretado. No es en lo que el Padre escribió aquí. Ellos se basan todo en sus libros como el Talmud, la Halajá, la Kabbalah, la Yemayá y los Baberías que han escrito ellos en Babilonia. Y por eso es que el Padre dice, los cuales dicen que son judíos y no lo son, porque no llevan nada de sabiduría. Dice, sino que mienten, he aquí, los haré llegar y postrarse a tus pies. ¿A los pies de quién? Del Mesías. No, está hablando de la comunidad escogida de Filadelfia. A los escogidos. Y sabrán que te he amado. Que sabrán que te he amado, sí, porque como les dije, quien lleva el amor del Padre, quien es ese hijo amado, es quien lleva la sabiduría del Padre. Por eso los judíos se van a dar cuenta, espérate, esta gente el Padre la ha amado, le ha entregado su sabiduría. Porque has guardado mi palabra con firmeza, la Torá, ¿verdad? Con firmeza, yo también te guardaré de la hora de la aflicción que caerá sobre toda la tierra para probar a los que habitan en ella. Estos escogidos son los que van a ser levantados, lo que tanto hablan del rapto. Filadelfia es la que será escogida, levantada, para no atravesar las tribulaciones fuertes que van a estar atravesando los que no quisieron recibir la sabiduría, para ser probados. Dice, he aquí vengo pronto, retén firmemente lo que tienes. ¿Qué tienes? La sabiduría del Padre, su plenitud entera en tu interior, ese espíritu de consejo, de conocimiento, de entendimiento, de poder, de temor hacia el Padre, de Él en tu interior, del mismo Padre Celestial, dice, retén firmemente lo que tiene para que nadie te quite tu corona. ¿Qué corona? Pues esa corona que decía aquí en hebreo, de gloria y honor. Gloria, que es la sabiduría del Padre, y honor, imagínense, el Padre apartándonos ahí por encima de todo el mundo porque hemos sido merecedores de obtener esa sabiduría. Dice, al que triunfe lo haré un pilar, una columna, ¿verdad? En el templo de mi Elohim, en la Nueva Jerusalén, y no saldrá nunca más. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, que ya sabemos que es la sabiduría que se le entregó al Hijo, ¿verdad? Y el nombre de la ciudad de Elohim, de mi Elohim, que es la Jerusalén renovada, la cual desciende de los cielos de mi Elohim, y escribiré sobre él mi nuevo nombre, ese cual no sabemos nadie, ¿verdad? El nuevo nombre que le darán a ese espíritu de sabiduría cuando regrese. El que tenga oído, el que tenga entendimiento, que oiga lo que el Rúa, lo que el espíritu de sabiduría dice a las comunidades escogidas. O sea,
miren, entiendan cómo todo se conecta por un verso que está escrito aquí en el libro de Hebreos. Ya hemos leído yo no sé cuántos salmos y partes del Apocalipsis, de todo, cómo se conecta con un mismo verso. Y eso es lo que les entrego. No hay forma de podernos sentar y entender estas cartas del Nuevo Testamento y pensar que las podemos interpretar, porque no es así. O sea, ya es como que no tenemos idea que las personas que están interpretando estas palabras y enseñando a otros, literalmente lo que están es entregando muerte, porque no están entregando la sabiduría del Padre, que es lo que les entrega la vida eterna, la salvación. Vamos a seguir. Dice, estaba acá, porque a los ángeles no dio al mundo venidero, del cual hablamos en sujeción. Sin embargo, uno testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre que te preocupas por él, el hijo de Adán, que lo proteges, lo has hecho un poco inferior a Elohim, lo coronaste con gloria y honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Porque en cuanto a que sujetó a él todas las cosas, no dejó nada sujeto a él. O sea, sujetó a él, al espíritu de sabiduría, todas las cosas, pero no dejó nada sujeto a él. O sea, que fuese, que porque tal, no dejó nada que él fuera la sujeción de esa otra cosa. Cuando vamos a cuando él creó al hombre en el sexto día de la creación, él le dio dominio y poder sobre todas las cosas. Pero nosotros estamos leyendo eso como pasado, ¿verdad? Sin entender que eso era una profecía de que hoy el hombre que está siendo creado por el Padre, engendrado por su espíritu de sabiduría, a ese es el que le está entregando dominio y poder sobre todas las cosas, como hizo con su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Dice, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sujetas a él, ¿ves? Todo se dijo en un pasado, pero realmente todavía no lo hemos visto suceder. Pero vemos a Yahusha, ¿verdad? Yeshua, el cual fue hecho un poco inferior que Elohim, para que sigan diciendo que Jesús es Dios, el cual vemos a Yahusha o a Yeshua, quien hemos conocido como Jesús, el cual fue hecho un poco inferior que Elohim, coronado con gloria y honra por el sufrimiento de la muerte, coronado con sabiduría y honra por el sufrimiento de la muerte. ¿Por qué? Porque el sacrificio que él hizo fue muestra de literalmente entregar. Muerte representa, como les he dicho, personas que no llevan entendimiento, que no llevan sabiduría. Él, siendo toda la sabiduría completa, vino a la tierra literalmente tomar forma de humana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Él perdió su sabiduría, él perdió su gloria para poder habitar la tierra. Eso, literalmente, todavía no necesito llegar a la cruz para entender que ya era un muerto aquí en la tierra. Una persona sin entendimiento, sin sabiduría, que tenía que empezar de cero a conocer la Torá, a aprenderla, para darnos ejemplo. Eso fue lo que él hizo. Él vino aquí a la tierra a darnos ejemplo de cómo comportarnos, de cómo recibir esa salvación. Y él comenzó desde pequeño, así como dice en Lucas, nos decía que desde pequeño él fue creciendo en sabiduría. Fue creciendo y conociendo más de la Torá para aprender, demostrarnos a nosotros que podíamos ser así mismitos personas que conociéramos de la Torá, entendiéramos la Torá, nos llenáramos de sabiduría sin pecar. El único que no pecó desde nacer, así como ser humano, fue él. Pero nosotros ahora que estamos naciendo de nuevo, engendrados por este espíritu, ahí es que tenemos que tener la conciencia, ok, ¿fallamos o nos permanecemos firmes? Eso es el sufrimiento de la muerte, el sufrimiento de perderlo todo por ser merecedores de esa salvación, de ese espíritu de sabiduría, porque no es fácil obtenerlo, hay que entregarlo todo y mantenernos firmes, obedientes y con fe. Pues eso fue lo que él hizo. Dice, para que por la gracia de Elohim, para que por la sabiduría de Elohim, probara la muerte por todos los hombres. Por la sabiduría de Elohim, él confió en probar la muerte para demostrar que podía recibir la vida nuevamente.
la resurrección, ¿verdad? Él sabía, cuando él le pide al Padre, glorifícame nuevamente, como cuando estaba contigo allá, yo he entregado todo, y el Padre le dice, ya yo te glorifiqué. Eso está, si no me equivoco, en Juan 17. Cuando él está orándole al Padre de esa manera, él le está diciendo a sí mismito como que entrégame la sabiduría que tenía cuando estaba contigo. Porque él estaba, como quien dice, ya terminé mi misión aquí. Dice Juan 17, dice, estas palabras dijo Yahusha, y alzó sus ojos hacia el cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo también te glorifique a ti. ¿Cómo nosotros glorificamos al Padre? Cuando enseñamos su sabiduría. Y el Mesías estaba pidiéndole al Padre que lo llenara de ese espíritu de sabiduría para poder enseñar de la misma forma. Y el Padre le dice, ya que le has dado potestad sobre toda carne, le has dado poder sobre toda carne, así como se la dieron a Adán, ¿verdad que sí? Dice, pero Adán la otro, la despreció. Para que dé vida eterna, para que entregue sabiduría a todos los que le has dado. Sí, hay otro verso de la sabiduría que nos dice que ella es la madre, ¿verdad?, de todos los que son nombrados por el Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, o a Yahusha HaMashiach, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al Padre, lo único Elohim verdadero, que te conozcan a ti. ¿Qué quiere decir? Conoce la Torá, la voluntad del Padre, ahí vas a conocer al Padre. Y al conocer la Torá, obedeciéndola de corazón, vas a conocer al Hijo, al Espíritu de sabiduría. Eso es recibir la vida eterna. Y dice, te he glorificado en la tierra, he terminado el trabajo que me diste para hacer. Ahora, oh Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tenía contigo desde antes de la creación del mundo. Vimos que la sabiduría fue creada antes de la creación del mundo y que está sentada a la derecha del Padre. Por eso es que él le dice, ya hice todo lo que me pediste, ahora entrégame esa misma sabiduría que siempre tuve para poder enseñar a todos exactamente todo quién eres tú. Y dice, he manifestado tu nombre, tu sabiduría, a los hombres que me has dado del mundo. Sí, los que me has dado del mundo, los que no conocían la Torá, los que literalmente no obedecían, esos son los que son del mundo. Dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, han guardado tu Torá. Y sigue por ahí. No voy a seguir leyendo. Pero ustedes están entendiendo qué significa glorificar al Padre y cómo literalmente decía aquí que cuando decía, pero vemos, estoy en Hebreos 2:9, pero vemos a Yeshua o a Yahusha, el cual fue hecho un poco inferior que Elohim, coronado con gloria y honra por el sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim, por esa sabiduría del Padre, probara la muerte por todos los hombres. Porque convenía aquel, por quien son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Por quien son todas las cosas. Si el Padre hizo toda la creación con su sabiduría, por eso todas las cosas son por la sabiduría. Y porque en todas las cosas subsisten, es porque subsisten por la sabiduría, si no mueren. Perfeccionar al autor de la Yeshua, de la salvación, a través de los sufrimientos, para llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Ustedes entienden este revolú? Porque es que si tú no tenías la sabiduría del entendimiento del Padre y te pones a leer estas cosas, tú no vas a entender nada y te vas a poner a interpretar. Y esto es clave. Dice, porque convenía a aquel, ¿a quién? Por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, al espíritu de sabiduría. Convenía al espíritu de sabiduría, que es por quien son todas las cosas, porque todas las cosas son hechas por el mismo espíritu de sabiduría. Perfeccionar al autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Quién creó la salvación? Nuestro Padre Celestial. Convenía al mismo espíritu de sabiduría
por quien son todas las cosas, por quien todo subsiste, perfeccionar a nuestro Padre Celestial, al autor de la salvación, que es el Espíritu de sabiduría, a través de los sufrimientos, porque a través de los sufrimientos nos estaba enseñando a nosotros cómo ser merecedores. Porque ya no es como Adán, te entrego el aliento de vida, te entrego la sabiduría y ya, no, ahora vas a tener que ser merecedor para obtenerla. Dice, para llevar a muchos hijos a la gloria, para enseñar a todos los que deseemos conocer la Torá, obedecerla para recibir la gloria del Padre, así como ese Hijo amado Yeshua o Yahusha, la sabiduría en nuestro interior. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de uno. Tanto el que santifica, el que perdona los pecados, ¿qué es eso? Quien está enseñando la sabiduría del Padre está literalmente entregando el perdón de los pecados. Está santificando a la otra persona. Primero Yeshua fue quien nos santificó por medio de su sufrimiento, era su sacrificio en la cruz. Pero luego Él le dio el poder y la autoridad a sus apóstoles, a sus discípulos para perdonar pecados también. ¿Qué quiere decir? Que a través de la enseñanza de la sabiduría hacia los demás iban a tener el poder de santificar a esas personas de la misma forma, que para que pudiese entrar ese espíritu de sabiduría en el interior de ellos. Por eso dice, tanto el que santifica como los que son santificados, tanto el que está enseñando la sabiduría con ese poder para limpiarle los pecados de la otra persona, para que pueda ser merecedor de obtenerla, como los que son santificados, los que han sido ya perdonados de sus transgresiones a la Torá. Esos son los pecados, las transgresiones a la Torá. Dice, son todos de uno, somos todos de uno, sí, de nuestro Padre Celestial, razón por la cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuestro Mesías es nuestro hermano, porque como les he dicho, es el primero que nació de entre todos los que veníamos después de él. Dice, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos, en la comunidad escogida te cantaré alabanzas. ¿Qué quiere decir esto? Eso está escrito en Salmo 22. Él, cuando dice en Salmo 22 que declarará su nombre, el nombre del Padre, a sus hermanos, es declararé tu sabiduría a mis hermanos, a los que han sido engendrados por tu sabiduría también. En la comunidad escogida te cantaré alabanzas. En la comunidad escogida, ¿qué quiere decir? En la comunidad escogida es la que ha sido apartada porque han decidido conocer la Torá, aprender a obedecer, han sido santificados, han sido apartados del mundo. Eso es lo que significa comunidad escogida, que mal se ha traducido como iglesia. ¿Saben cuántas iglesias existen en este mundo? Eso no es la comunidad escogida del Padre. Comunidad escogida son personas que se han ido apartando de las iglesias precisamente para conocer al Padre, conocer su Torá, ser santificados, ser perdonados de las transgresiones que han hecho a la Torá, los mandamientos, para comenzar a obedecer y así ser merecedores de obtener este espíritu de salvación, este espíritu santo, ese espíritu de sabiduría. ¿Y por qué dice te cantaré alabanzas? Porque las alabanzas son esto que estamos literalmente haciendo. Personas llenas de sabiduría y entendimiento están entregando alabanzas. Esta es la manera de glorificar al Padre, enseñando con su sabiduría y su entendimiento. Y dice, y de nuevo, yo confiaré en Él. Y eso obviamente lo está trayendo del Salmo 16. Y de nuevo, mira, yo y los hijos que Elohim me ha dado. Eso lo está trayendo de Isaías 8, que está hablando de la Nueva Jerusalén. Pero también hay otras escrituras, como les dije, que la sabiduría es la que está así mismito diciendo, vengan a mí, está llamando a sus hijos. Y esos son los que Elohim, ella misma dice, voy a buscarla, ella misma dice que son los que Elohim le ha dado. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Tengo tantas y tantas escrituras de la sabiduría, ¿verdad? Dice... sé que está en la parte izquierda, por eso es que lo estoy buscando en la parte izquierda de la libretita.
Ah, sí, ya. Eclesiástico 24:18. Este es uno de los versos. Dice: yo, la sabiduría, soy la madre del amor hermoso. ¿Cuál es el amor del Padre? La sabiduría en nosotros. Del temor y del conocimiento y de la esperanza kadosh, la esperanza sagrada, ¿verdad? Apartada. Por lo tanto, siendo eterna, soy dada a todos mis hijos que son nombrados por él. Por eso dice aquí en hebreo: mira, yo y los hijos que Elohim me ha dado. En Juan 17 también el Mesías está hablándole al Padre en su oración de esas personas que el Padre le ha entregado a él. Y pero hay una específicamente que ella está literalmente llamando a sus hijos. No la voy a seguir buscando porque me voy a tardar mucho aquí. Pero vamos a seguir acá. Pero pueden ir a ese playlist de pedacitos de sabiduría y van a escuchar todas. Ahí están todas. Dice 14, el 2:14. Porque así como los hijos son partícipes de carne y sangre, esos son los hijos que vienen a través de las tribus de Israel. Son partícipes de la herencia a través de la carne y sangre porque son hijos directamente de Jacob. O más bien desde Abraham. Pero dice: así también él tuvo parte en lo mismo, para que por la muerte pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte. Por la muerte, al momento de él decidir así mismo entregarse directamente a morir, no solamente físicamente, sino a perder su sabiduría. Eso es, la muerte espiritual es perder la sabiduría, o sea, no tener sabiduría es estar muerto aquí en la tierra. So, por medio de la muerte, él literalmente le quita el poder al enemigo, al maligno. ¿Por qué? Porque la resurrección representa no solamente el que literalmente haya resucitado en vida, porque como yo les he dicho, él no resucitó con el mismo cuerpo. Él, cuando resucitó, nadie lo conoció. Literal, María Magdalena fue la primera que lo vio y pensó que era el jardinero. Después él iba caminando con varios de los apóstoles y no conocían ni que era él. Le decían: pero tú eres un extranjero aquí que está preguntando qué pasó. Sí, todo el mundo está hablando de lo que pasó. Si este hombre murió y hace 3 días que no lo vemos. O sea, que murió y que pensábamos que venía a redimir el reino de Israel y todo eso y no ha pasado. Y ellos no sabían con quién estaban hablando. Y seguían pasando así hasta que él era el que se iba mostrando literal para que ellos lo reconocieran. No era el físico. Porque inclusive hay otros evangelios que le robaron a la Biblia que nos dicen que él se mostraba en forma de niño, en diferentes formas con ellos. Pero quienes ya se recibieron el espíritu de sabiduría sabían reconocer que era él. Sobre todo María Magdalena, que al parecer era la que más sabiduría llevaba y por eso lo reconoció tan más rápido que cualquier otro. So, dice aquí, por eso es que, en la parte de la resurrección lo que representa más bien es una persona, como yo les he dicho en mi caso personal, que no llevaba ni sabiduría ni entendimiento, no llevaba conocimiento. Yo venía del catolicismo, o sea, yo no conocía ni lo que estaba escrito en la Biblia, venía de una idolatría. Y literalmente, ¿qué hizo el Padre conmigo? Me apartó, comencé a conocer y empecé a entender, y de ahí Él me resucita de entre los muertos, desde entre las personas que no tenían entendimiento ni sabiduría. Él me resucitó y ahora soy yo quien está así con la luz de Él, con la sabiduría de Él, enseñando a otros, iluminando a otros. Y eso es la verdadera resurrección. Por eso es que le quitó el poder de la muerte al maligno. Porque el maligno era quien estaba poseyendo a las personas que no tenían sabiduría. El maligno me tenía a mí poseída y a cualquier persona que no tiene sabiduría del Padre. ¿Por qué? Porque no la tienes porque no obedece, o porque si obedeces literalmente estás basado en doctrinas y no en el corazón tuyo puesto, ¿verdad?, a obedecer los mandamientos, y por ende la sabiduría no puede entrar en ti, pues eres literalmente parte, eres hijo del demonio y no lo has sabido. Y cuando te conviertes en hijo del Padre es porque resucitaste. Ahora, si fuiste engendrado por el Espíritu de sabiduría y te conviertes en hijo de Dios, esa es la verdadera resurrección. Ahora tienes vida eterna.
y le quitaste el poder al maligno que tenía sobre ti. Dice, para que por la muerte pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte, es decir, el maligno. Y eso también está, el maligno o Hasatán significa el opositor, ¿verdad? Y el opositor es opositor ¿a qué? A la Torá, a la sabiduría. Eso es un anticristo, antisabiduría, antimesía, antitorá, antimandamientos. Dice, y librar a los que por el miedo a la muerte pasaron toda su vida sujetos a la esclavitud. Por miedo a la muerte, ¿qué quiere decir? Por miedo a literalmente conocían la Torá. Estas son personas específicas que, como conocían la Torá, conocían de que si no obedecían iban a caer en muerte, ¿verdad que sí? Pero no la obedecían con el corazón, por eso estaban sujetos a la esclavitud. Sujetos a la esclavitud, sujetos a doctrinas. Ahora mismo muchos de los judíos están literalmente sujetos a la esclavitud porque están llenos de doctrinas que les han estado enseñando desde Babilonia. Que si tienes que prender las velas en el Shabbat, que si tienes que hacer esto en esto, es más, Rosh Hashanah, que todas esas cosas no están en la Biblia. Son doctrinas creadas desde Babilonia. Y eso es lo que literalmente el Padre representa aquí como que están sujetos a la esclavitud. Por miedo a la muerte, por miedo a desobedecer. Están obedeciendo, pero a su forma, no con el corazón. Y los cristianos ahora mismo, sujetos a miles de doctrinas que los líderes religiosos le han hecho creer, porque no llevan entendimiento, no llevan sabiduría del Padre. Dice, porque ciertamente Él no se ocupó de la naturaleza de los ángeles, sino que se ocupó de la simiente de Abraham. Tan bello. Dice, por eso, en todas las cosas le era preciso ser como sus hermanos. Por eso es que él en todo tuvo que literalmente tomar forma humana, ese espíritu de sabiduría, porque él no venía a salvar ángeles, los ángeles ya son siervos, ya obedecen. Él venía a salvar la humanidad que estaba pereciendo a causa de la desobediencia. Por eso tenía que literalmente venir a la tierra y transformarse en ser humano para que en todo nos diera ejemplo. No podía transformarse en cualquier cosa, era en ser humano, para que nosotros aprendiéramos en todo de lo que Él hizo. Para que fuera, dice, por eso en todas las cosas le era preciso ser como sus hermanos, ¿verdad? Como nosotros, quienes obtengamos ese espíritu de sabiduría, para que fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas pertinentes a Elohim, para hacer reconciliación por todos los pecados del pueblo. ¿Ustedes están entendiendo esto? Posiblemente no, porque esto viene de Éxodo. ¡Ja! ¿Ustedes están entendiendo? Todo lo que se está hablando aquí en este momento, desde el 2:17, por eso en todas las cosas le era preciso ser como sus hermanos estamos hablando del Mesías. Le era preciso ser, el espíritu de sabiduría del Padre, le era preciso ser como sus hermanos, ¿verdad? Como ser humano, para que fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas pertinentes a Elohim, en la Torá. ¿Cuáles son las cosas pertinentes a Elohim? Su Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Por eso todo lo que Pablo está escribiendo aquí, todo viene de Éxodo. Éxodo y Levítico. Por eso, porque el sumo sacerdote, que en aquel momento, el Éxodo, se escogió a Leví, que era el tercer hijo de Jacob, para que fuese ese sumo sacerdote. De Leví venía Aarón, que era el hermano de Moisés. Bueno, de Leví venía Moisés y Aarón, los dos. Y entonces el hermano de Moisés, que era Aarón, se escoge como sumo sacerdote, que es el único que tiene derecho de entrar al lugar más santísimo de ese tabernáculo del Padre, que era donde habitaba la presencia del Padre, donde estaba la Torá. Para entonces, una vez al año, ese sumo sacerdote podía entrar allí para entonces hacer expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo.
So, al Mesías, a nuestro Mesías, nuestro Yeshua HaMashiach, a ese espíritu de sabiduría se le permite ser ese sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas pertinentes a la Torah, la Elohim, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo, para el perdón de los pecados de nuestros, ¿verdad? Pero esta vez ya no va a ser anualmente, ya es una sola vez, ya no tiene que entrar más nada. Dice, porque así como él mismo resistió el ser tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Así como él mismo resistió las tentaciones en medio del proceso de obtener nuevamente la gloria que él mismo había dejado en el cielo, así mismito es poderoso para ayudar a los que son tentados, a los que hoy nosotros estamos en el camino de obtener ese mismo espíritu en nuestro interior. Porque vemos que ese ejemplo que él nos dio va por encima, mucho más de lo que nosotros tenemos que atravesar. Y nos permite, literalmente, si él atravesó estas tentaciones y lo logró, nos permite aprender cómo hacerlo. Y de esa manera, ¿verdad? Es cuando tenemos como una inspiración, una motivación, una grandeza para aprender cómo hacerlo. Él fue ese primero que nos da ejemplo. Ay, Dios mío. Yo me voy a quedar aquí porque si seguimos para el tren nos vamos a quedar mucho más rato. Y, ay, qué emoción. Yo me emociono, ustedes lo saben, y sigo leyendo más escrituras de otros lados. Así que mañana, contando con mi Padre Celestial, seguiremos con el capítulo 3, pero viene literalmente poderosísimo. Cada capítulo de este libro de Hebreos viene más poderoso y más poderoso. Así que vamos a parar aquí. Veo que está Gloria Sustacho por ahí y Bernice Medina, tan preciosa las dos, enviándoles miles de bendiciones hermosas. Ah, wow, y Chava Shalom para ti, Gloria, también. Ay, tan linda, Bernice me escribe que cada vez es más bendecida por el Espíritu de Cristo, así mismito por el Espíritu de sabiduría del Padre Celestial. Amén y amén y amén. Bendiciones para ti y para que cada persona que esté escuchando a través de mí esta palabra del Padre llena de sabiduría y entendimiento, Padre, y que esté creyendo que viene de ti, así mismito, Padre, llénalos así mismito de tu bendición, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Padre, que cada una de estas palabras que es sembrada en sus corazones, pero así mismito para rendir frutos a ti, Padre, para glorificarte a ti, para que tú los escojas y los prepares para que sean personas llenas de entendimiento y sabiduría, entregando tu verdad, Padre, a través de tu Espíritu también, que se conviertan en hijos amados. Gracias, Padre amado, por escogerme nuevamente, nuevamente te doy, por escogerme como instrumento, para que así mismo tu salvación sea entregada, Padre. Aleluya, qué lindo. Vamos aquí a cantar Tu Sabiduría, Yeshua, para terminar hoy. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria,
Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Pues nos veremos después y, como les dije, más bendiciones que nunca antes. Bye bye.